El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos nuevamente aquí en las instalaciones de Neuromesa para hablar acerca del tema de preguntas y respuestas de tumores cerebrales con su servidor, el doctor Alfonso Mesa. Primero que todo, muchísimas gracias por tantas preguntas que han hecho acerca de este tema. Es un tema un poquito complicado, más que todo por... Muy bien. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con este tema. Realmente lo que les comento es que es un tema un poquito complicado en cuanto a las preguntas que se tienen porque hay mucha desinformación acerca de tumores cerebrales. Las preguntas que me han hecho más repetitivas son las que agrupamos y vamos a hablar acerca de las respuestas en estos 30 minutos. Y vamos primero que todo, ver cuando me preguntan mucho, y es la pregunta más habitual. Cuando tengo un dolor de cabeza, ¿lo más probable es que sea un tumor cerebral? No. Pero nosotros al tener un dolor de cabeza tenemos unos datos que se llaman banderas rojas, que nos dice cuándo este dolor de cabeza puede tratarse de una lesión, entre ellas un tumor cerebral. Entonces, no todos los dolores de cabeza son tumores cerebrales, para nada. Inclusive solamente el 0.2% de los pacientes que tienen dolor de cabeza pueden tener alguna lesión en su cerebrito, de los cuales uno de cada 10,000 es un tumor cerebral. Pero ese uno de cada 10,000 puede ser tú mismo, tu familia. Entonces, ¿cuándo tomar un estudio de imagen a un paciente con un dolor de cabeza? Y eso nosotros le llamamos banderas rojas, red flags. ¿Cuándo así te paran las antenas y dices, ten cuidado con este dolor de cabeza? Entonces, son pacientes que tienen un dolor de cabeza de primera ocasión en su vida, o sea, les dolía por alguna gripa, les dolía por algún tipo de medicamento, pero nunca les dolía en forma repetitiva y empezaron con dolor de cabeza después de los 50 años, es un factor de riesgo. Si al momento de tener el dolor de cabeza empiezan al tener exacerbaciones, al toser, al pujar, o al momento de que se agachan a recoger cosas del suelo y dicen, me duele mucho la cabeza al hacer estas cosas, que se llaman maniobras de Valsalva, eso es un factor de riesgo. Si tienes dolor de cabeza y algún otro dato neurológico, por ejemplo, doctor, me empezó a doler la cabeza y no puedo hablar correctamente, eso es un dato neurológico. Doctor, es que me duele la cabeza y tengo antecedentes de VIH-Sida. Ok, esos son datos de banderas rojas. O doctor, tengo cáncer de alguna otra parte de mi cuerpo, está bien controlado, pero me empezó un dolor de cabeza. Algunos otros datos son que tengo un dolor de cabeza ya establecido desde hace tiempo y cambie mi patrón. Donde antes era un dolor pulsátil, tranquilo, me dejaba mi vida adecuada, pero tengo un mes de que el dolor es severísimo, bilateral, siento que me están presionando en ambos lados. Cambió el patrón de dolor, también hay que hacerle un estudio de imagen. O en aquellos pacientes que tienen el que puedan tener dolor de cabeza y fiebre, o dolor de cabeza que sea el peor dolor de cabeza de tu vida en un inicio. Por ejemplo, estoy muy bien y a los minutos me agarro porque es el peor dolor de cabeza y que empezó en minutos, se llaman cefaleas centinelas. Nunca había tenido un dolor así en mi vida y ahora empezó el dolor de cabeza, pero el peor de mi vida en unos minutos, ese cefalea centinela, también tenemos que valorarlo, aunque ahí lo más probable no es que sea un tumor, es que sea una hemorragia subaracnoidea, tenemos que descartar que no es un tumor. Entonces, esos son los factores de riesgo por el cual un dolor de cabeza puede resultar en que sea un tumor cerebral. El resto de pacientes que no tienen estas características y tienen dolor de cabeza, lo más probable es que no sea un tumor cerebral y solamente 1 de cada 2 millones de personas pueden tener un tumor cerebral sin tener los datos de urgencia. Entonces, por eso es muchísimo, muy raro y no hay que pedirle estudios de imagen a todos los pacientes. Otra cosa que me preguntan, doctor, ¿qué hay de nuevo en los tumores cerebrales? ¿Hay cambios? Ha habido muchos cambios. En los últimos 20 años y principalmente en los últimos 10 años, el estudio acerca del diagnóstico, manejo médico y clasificación de los tumores cerebrales ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque han venido nueva tecnología en el marcaje molecular de las biopsias de los tumores cerebrales y que nos indican muchos más datos, porque antes a un grupo de pacientes que tienen un tumor y que antes lo más
no sencillo, pero la forma de hacer una estratificación de los tumores era en grados. Acordamos que en el pasado tema vimos grado 1 y grado 2 es de bajo grado, grado 3 y grado 4 es de alto grado. Entonces veíamos por grado histológico al momento de verlo en microscopio y decíamos, este tiene la tendencia a no crecer tan rápido, a no tener tantas divisiones celulares de la tumoración, es de grado 1. ¿O es de grado 2? No, este tiene tendencia a crecer muy rápido, es de grado 3, o este ya tiene necrosis, o sea, ya es tan rápido el crecimiento que las partes más internas no le llegan sangre y se mueren en las partes internas de la tumoración, y le llamamos necrosis. Entonces, grado 4. Entonces, el graduaje o el estadiaje nos decía qué tan grave era, pero nos poníamos a ver que 2 pacientes con grado 2 de tumoración, al darle el medicamento que era para grado 2, a uno les iba muy bien y a otros no. Decíamos, ¿por qué? Porque hay diferencia entre uno y otro si son ambos grado 2. Después empezamos a ver que unos eran de una estirpe se llaman astrocitomas y otros eran una estirpe de oligodendrogliomas al verlo en microscopio, pero había confusiones, porque algunos decían, a mí se me hace que este es un astrocitoma, oye, a mí se me hace que es un oligodendroglioma, oye, a mí se me hace que es mixto. Entonces, gracias a que muchos doctores tuvieron la curiosidad de decir, pero ¿por qué uno parece esto y otro parece esto? ¿Qué hay diferencia? Y empezaron a hacer análisis moleculares, empezaron a notar que algunas tumoraciones, ¿sí?, tenían un factor molecular que se llama codelección 1p19q. Entonces empezaron a notar que el brazo corto del cromosoma 1 y el brazo largo del cromosoma 19 se cambiaban, ¿sí? Entonces ese cambio hacía que nosotros dijéramos, este es un oligodendroglioma, este es un astrocitoma y el tratamiento es totalmente distinto. Y ahora que los tratamos correctamente a los oligodendrogliomas como tal y a los astrocitomas como tal, la posibilidad de tener un éxito es muchísimo mayor con el grupo de pacientes. Por eso la análisis molecular ha venido a revolucionar esto. Dice, aquí en Monterrey tenemos la posibilidad de hacer ese tipo de análisis totalmente. ¿Sí? Tenemos toda la posibilidad de hacer con diferentes patólogos y neuropatólogos que hay aquí en la ciudad y no es necesario mandar muestras como antes a otras partes del mundo para que se pueda analizar. Entonces, se tiene la posibilidad de hacer todos estos arreglos moleculares para nosotros poder hacer un mejor estadiaje, mejor clasificación de las tumoraciones y un pronóstico molecular para saber si es de alto daño o de bajo daño, porque si ponemos a 5 tumores igualitos grado 3, ¿sí? Todos astrocitomas grado 3, pero a algunos le hacemos un gen que se llama ATRX, el otro que se llama FGR, otro que es para ver si son de línea media, otros que son IDH, otros que son para el 19P, 1P19Q, los vamos a subclasificar en diferentes grados moleculares y cada uno de ellos ya más clasificados, más orientados, dar un tratamiento y un pronóstico distinto, sabiendo que algunos pueden avanzar rápidamente al grado 4 o algunos se van a quedar estancados ahí y que van a tener un mejor control. Entonces, todo eso podemos ya hacerlo con los tumores cerebrales con respecto a la biopsia. Dicen, y la pregunta era, ¿y a dónde va todo esto? ¿Para qué parte o cuál es la frontera de la ciencia en esto o qué es lo que viene a futuro? Biopsias líquidas. ¿Qué es esto? Antes teníamos tumoraciones pequeñas que el abrir el cráneo para sacar un pedacito y hacer una biopsia estereotásica, a veces podíamos hacer que el paciente tuviera daño en esa zona y si era una zona del lenguaje, una zona de memoria, pues podríamos tener el riesgo de dañarlo. Entonces, el menos riesgo posible, pero teníamos que saber qué tipo de tumoración era. Ahora los análisis que se están haciendo nuevos es sacarle por la espalda al paciente líquido del cerebrito. Cuando una mujer está embarazada, como un paréntesis, y van a ponerle una anestesia, se llama raquianestesia, le ponen por medio de la espalda el anestésico para que vaya a su cerebrito, vaya al sistema nervioso y puedan anestesiar para que ella pueda tener su trabajo de parto sin tanto dolor. Bueno, en lugar de meter líquido por la espalda, ¿sí?, lo que hacen es sacar líquido y ese líquido se puede hacer estudios, todavía no, es al futuro, pero lo más probable es que no se tenga que abrir acá en cráneo y con esto poder nosotros establecer con una biopsia líquida si tiene diferentes análisis moleculares para poder estadificar la tumoración sin tener que abrir en algunos casos que no es necesario abrir al paciente como tal. Y por otro lado, también se tienen las técnicas cada vez más sofisticadas y que en la ciudad la tenemos para hacer estudios de imagen que nos puedan decir si una lesión es tumoral o no, porque a veces nos podemos confundir. Tenemos casos de pacientes donde todo indicaba al momento de ver la imagen que es un tumor. Se veía la lesión grande, se veía que estaba inflamada, se veía que estaba invadiendo algunas estructuras y que al momento de hacer el estudio de imagen normal, de resonancia magnética con contraste, decíamos, pues capta contrastes, es una tumoración.
Ahora, con estudios multimodales, donde hay estudios especiales, se llaman espectroscopía, perfusión y difusión, hacemos el análisis de la lesión y no, nos hemos encontrado con casos donde, oye, me dice el neuroradiólogo y analizamos el estudio y decimos, oye, este no es un tumor, esta es una lesión distinta, y al hacer estudios de otro tipo, sin tener que abrir al paciente, decimos, ¿sabes qué? Sí, o era una alteración por enfermedad reumatológica, o era una enfermedad por picadura garrapata como Lyme, o era una alteración de migración de las células nerviosas. Entonces con esto ya podemos definir, obviamente no hay nada como la biopsia, pero con mayor exactitud si es o no una tumoración sin tener que abrir el paciente. ¿Sí? Entonces son nuevas técnicas que nosotros tenemos, que nos hacían preguntas de decir, oye, ¿qué se tiene aquí en la ciudad? ¿Cómo podemos hacer las cosas con la mejor habilidad posible para tener un diagnóstico más exacto y preciso de cada una de las tumoraciones? Y esto es lo que podemos nosotros aquí en Monterrey realizar y ofrecer a cada uno de los pacientes con alguna tumoración cerebral. Nos dicen, doctor, en otra pregunta, oye, doctor, ya tengo la tumoración, ya me hicieron los análisis como tal. ¿Cómo decidir cuál es el mejor medicamento? Porque, ¿cómo nos guiamos? Para eso tenemos guías, que como su nombre dicen guías, no es la ley absoluta, pero sí son guías para que cierto tipo de tumoraciones en específico podamos controlarlo. Por ejemplo, hasta hace un año para atrás, si teníamos una tumoración grado 2, un astrocitoma grado 2, había medicamentos como la temozolomida, que era el mejor medicamento, pero que no mostraba tan... Había mucha toxicidad en las plaquetas y que no mostraban tanto control a largo plazo con los pacientes, aún dándole radioterapia más temozolomida en algún subgrupo de pacientes en específico. Ya salió un nuevo medicamento vía oral, ¿sí? Que es una quimioterapia que podemos controlar mejor a los grado 2 y que ha salido el primer tipo específico para grado 2, astrocitomas grado 2 en el mundo, y que podemos dar un control adecuado a nuestros pacientes sin tantos riesgos y con más beneficios. Que las guías todavía manejan a la temozolomida como el mejor medicamento, por eso son guías, nos guían a lo mejor que hay, pero que ya vimos que no es lo único, que cada vez hay más cambios y más rápido en este grupo de pacientes, cada vez salen nuevas investigaciones y que podemos dar un mejor control a los pacientes, y que todavía en las guías no lo manejan como tal, que nos guían, pero que ya sabemos que hay otras cosas que pueden ser mejores y que ya los agarramos como primer paso para un tratamiento adecuado en los pacientes. Entonces, nosotros nos guiamos con estas guías. Las guías son guías americanas como la NCCN, National Comprehensive Cancer Network, o las guías europeas, o las guías asiáticas, o las guías japonesas, las australianas, que en México, por alguna razón que ahorita estamos apenas empezando a reunirnos, nos acabamos de reunir la semana pasada en Guadalajara, para empezar a hacer las guías mexicanas para el manejo en este grupo de pacientes, necesitamos a veces pues más recursos para tener este tipo de reuniones y más el apoyo, pero nosotros como médicos tratamos de buscar nuestros apoyos, inclusive en nosotros mismos, para poder tener más este grupo de reuniones, para poder tener una unificación de los criterios y poder tener guías de manejo locales que pueden ser expresadas en mexicanos, porque los estudios que se hacen más hacia pacientes de otras partes del mundo, pero que cada vez más los mexicanos tenemos acceso a este tipo de estudios y más hacia reportes de resultados para nosotros poder especificar qué es el mejor medicamento para cada grupo de paciente. Entonces, ya tenemos guías de Estados Unidos, que son las que agarramos nosotros para nosotros poder controlarlos a los pacientes, pero que cada vez podemos tener más acceso a guías locales mexicanas y que podemos decirle a nuestros pacientes mexicanos, ¿saben qué? Este es el mejor tratamiento porque ya lo estudiamos en mexicanos y fue el que mejor obtuvo resultados. Por último, me preguntan también, doctor, bueno, ya se tiene un paciente con un control. ¿Cuándo decimos que hay cura? Bueno, en general no hay cura en tumores cerebrales. ¿Sí? Lo que decimos es un control o estabilidad de la enfermedad. ¿Y cómo sabemos esto? Hacemos estudios de imagen con unos criterios que se llaman criterios de la RANO, RANO, que ya estamos en el 2.0, o sea, ya es la segunda actualización de este tipo de guías de neurooncológicas en estudios de imagen para establecer si el paciente ha tenido, por un lado, progresión de la enfermedad, donde crece más del 25% la lesión que estaba previamente, una estabilidad de la enfermedad, un cese de crecimiento de la enfermedad o control de la enfermedad como tal, y que nosotros, dependiendo de estas resonancias magnéticas, podemos tener un control de tipo multimodal, los criterios de la RANO, y que se deben de hacer, o los criterios nos dicen que cada 3 meses los primeros 3 años, el cuarto y quinto año cada 6 meses si no ha habido crecimiento y ha habido estabilidad de la enfermedad, y del año 6 al año 10 cada año. Si al año 10 el paciente
su tumoración no ha tenido ningún tipo de cambio en crecimiento o inclusive ha disminuido, decimos que es una enfermedad estable y lo dejamos al paciente a que tenga algún otro dato clínico que la mayoría de las veces ya no lo tiene, solamente el 2% lo tienen en tumoraciones como astrocitomas grado 2. Entonces, podemos nosotros, ya después de 10 años que no ha tenido crecimiento, dejar al paciente más tranquilo, que tenga una vida más adecuada sin tanto ver al médico. Pero los primeros 10 años tenemos que hacer estudios de control y si en algún momento, por ejemplo, entre segundo y tercer año vemos que hay crecimiento tumoral y que la enfermedad progresó, dar otra vez tratamiento y empezar de cero. Y otra vez, 10 años a partir del crecimiento y del nuevo tratamiento para una reintervención por una regresión o un crecimiento tumoral como tal. Entonces ya todo está estadificado, señalado y que nosotros seguimos estos manejos para darle lo mejor a nuestros pacientes. En cuanto al, como decía, en este tipo de estudios deben de asesorarse que el médico lo esté enviando a un lugar muy adecuado para hacer seguimiento a largo plazo. Aquí en la ciudad tenemos varios neurooncólogos que han sido maestros de nosotros o que han sido colegas con nosotros y que tienen esa capacidad. No quiere decir que los radiólogos no tengan la capacidad. Obviamente hay unos radiólogos que son muy específicos y que aunque no son radiólogos les gusta mucho y que pueden hacer esos criterios de la RANO, pero que quienes están más familiarizados porque su ejercicio de estudios fue hacia ese lugar son los neuroradiólogos, y que aquí en la ciudad existen varios neuroradiólogos excelentes y expertos en el tema y que pueden tener un control adecuado. Inclusive el próximo programa voy a invitar o voy a preguntar otra vez si está disponible para poder invitar al doctor Alfonso Gil para que pueda venir a hablarnos acerca de todo lo nuevo que hay en neuroradiología en pacientes con tumores cerebrales y que tengamos un control a largo plazo. El doctor hace, junto con otros neuroradiólogos que hemos trabajado a la par, excelente tipo de ponencias para que nosotros podamos nada más agarrar esas imágenes y saber qué es lo que está pasando con los pacientes y que ellos nos dan en papel escrito y que nos dicen, este paciente no ha tenido crecimiento tumoral, este paciente ha tenido crecimiento tumoral, hay que tener cuidado, y este paciente le hicimos, inclusive no pareciera ser un tumor, hay que ver otras posibilidades. Entonces, nos vemos en el próximo programa para poder establecer control con el doctor. Voy a invitarlo nuevamente para decir si es posible que pueda venir. Lo más probable es que sí, me había dicho que sí. Como quiera vamos a ver si va a estar aquí con nosotros para hablar acerca de aquellas actualidades en neuroradiología en pacientes con tumores cerebrales y tener a la par a un maestro de nosotros que nos ha ayudado mucho en los casos que hemos tenido aquí de tumores cerebrales y que podemos tener un mejor control con nuestros pacientes. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un placer el poder ayudar con mi granito de arena en este tipo de conocimientos y cualquier otra duda o pregunta que tengan, con muchísimo gusto en redes sociales para que las puedan poner y nosotros empezar a hablar aquí acerca de estas. Cuídense mucho. Saludos a todos.